Saludos, Warhammer Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y en este vídeo vamos a ver cómo se realizan, o cómo realicé más bien las peanas, ¿vale? Que he empleado para lo que es la Guardia de la Muerte. Que bueno, si a la cámara le da por ajustar, pues a lo mejor se ve o a lo mejor no, ¿veis? Ahí está, bueno. Pues es este tipo de peana como acuosa mucolítica. Bueno, pues esta peana es la que voy a estar empleando para todas las minis de la Guardia de la Muerte. Y como os prometí, os traigo cómo realizarla. Así que vamos a ello, espero que os guste. Vamos a tratar, como hemos dicho, cómo hacer la peana, ¿vale? La peana que habéis visto, que lleva la miniatura que os he traído, el tutorial de ella, ¿no? De la Guardia de la Muerte, de la Death Guard. De todas maneras, aquí tenemos, ¿vale? Es esta peana. Es una peana en plan como mucolítica, ¿vale? Es la que se me ocurrió a la hora de crear algo diferente como peana para la Guardia de la Muerte. Y la verdad realmente es muy fácil de hacer, ¿vale? Se puede hacer de muchas formas. Y ahora vamos a ver el proceso, ¿no?, de elaboración para que vosotros también podéis hacerlo en casa, ¿vale? Que veáis que no es muy complicado. Sencillamente, quizás lo único que va a hacer falta son los materiales adecuados, más que la complicación en sí de cómo realizarla. Vamos a poner estos por un lado, porque bueno, aquí como veis también, los lo voy a acercar para que más o menos lo veáis. Es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Esto no está hecho con esto, ¿vale? Que podría dar la impresión, pero no está hecho con esto. Sí he buscado que tuviera más o menos el mismo tono de color que el Nuclear Rot, ¿vale? Para que quedara un poquito pues bien con esto específicamente. Pero bueno, vamos a pasar a ver cuáles son los materiales que usé, cuáles son las posibilidades de materiales que podéis usar vosotros si no los tenéis, y etcétera. Bien, para empezar necesitaremos por la miniatura, ¿no? Sin ensamblar, o sea, directamente la peana tal cual y la miniatura pues preparada para ensamblar. En este caso, estas miniaturas tienen la clásica barrita abajo para que la encajes aquí. Yo se la he retirado, ¿vale? Porque nos va a estorbar, no nos sirve. A no ser que, como por ejemplo en este caso, ¿vale?, no queramos crear lo que sería el efecto de la tierra, ¿vale?, sino directamente como si estuviera caminando sobre el moco este asqueroso, que es también perfectamente posible. De hecho, en este caso yo lo que voy a hacer pues es eso mismo, ¿no?, que parezca que está caminando por el moco. Bien, pues lo que vamos a necesitar es, por un lado, masilla, ¿vale? Yo aquí tengo la clásica masilla de color amarilla o azul, que se pone verde, o sea, la clásica masilla verde. La hay de muchas marcas, de muchos tipos. Para este tipo de trabajo quizás se recomiende más usar la masilla Milliput, pero desgraciadamente aquí donde yo estoy no la venden. Por lo tanto, la masilla verde hace la misma función y sirve igual. Luego, por otro lado, el pegamento de cianocrilato, ¿vale? En este caso yo estoy usando el Loctite, que es como es medio espeso, que va soltando gotitas para fijar bien la miniatura a lo que es la peana, incluso hacer un poco más de refuerzo al tema de la masilla concreta. Luego, para el diseño de la base, como aquí veis, yo lo que he hecho es como si fuera una especie de tierra. Voy a acercar el zoom bien para que se vea. Bueno, el zoom no, más bien no se vea borroso. Como veis, he puesto como que tiene tierra y luego está el moco. Bueno, esa es una manera muy rápida. Bueno, en realidad todas son rápidas, ¿no? O sea, todas son rápidas realmente. No es que haya una... A ver, vamos a centrar esto bien. Ahí. Bueno, vosotros vais a ver el proceso de esta, ¿vale? Concreta. Ya vosotros en la peana podéis poner cualquier cosa, pero yo me imagino que realmente lo que importante aquí llama la atención es cómo crear esta especie de moco así como agua que tenemos aquí. Bueno, también podéis coger el típico corchito, ponerlo aquí, hacerle el recorte y poner la miniatura encima y poner como que esté bordeado y demás con el moco y tal. Hay infinidad de opciones. De hecho, las vimos en el capítulo iniciándose en el hobby sobre las peanas. Lo otro que vamos a necesitar son estos dos productos, ¿vale? En este caso, el producto estrella importante es este, ¿vale? Es el Water Texture. Ahora hablaremos de él. Luego, para lo que es el efecto este de la tierra que yo hice, yo he usado el Vallejo Textura de tierra, ¿vale? O tierra marrón. Los hay de otros tipos, también lo vimos, lo podéis ver en iniciándose en el hobby. Tenemos piedra pómez gruesa, tenemos piedra pómez lisa,
tipo desierto en plan Sahara, de dunas. Hay un montón de formatos, todos son válidos, ¿vale? Podéis usar el que queráis. Aquí esto ya es a elección, ¿vale? Lo único que sí tendréis que seguir al pie de la letra será el proceso de crear el agua. El resto que le pongáis a la peana lo hacéis como vosotros queráis, pero aún así yo digo los materiales que usé por si queréis hacerlo igual. Y esta es la clave, ¿vale? Esta es la estrella del espectáculo, es el Vallejo Water Texture. Esto se trata de una especie de resina, ¿vale? Que a la hora de secar va a quedar transparente. Lo positivo que tiene es que la podemos mezclar con cualquier tipo de pigmento, pintura y demás para crear diferentes tonalidades. Y por tanto nos dejará pues el aspecto de estas peanas, ¿vale? Que en este caso pues yo usé una mezcla de color para acercarme al tono del Nurgle-Rot. Entonces lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo. Cogemos la masilla verde o la masilla Milliput, la que queráis usar, y la cortamos. No hace falta que cortéis mucho, ¿vale? Recomiendo que vayáis cortando siempre de poquito a poco para que no os sobre, ¿vale? Porque tampoco es un material barato como para que ande sobrando. Entonces simplemente para este... Bueno, vamos a coger un poco más porque tiene una peana grande. Así que nada, lo cortamos. También hay que decir que recomiendo guantes. Yo los guantes los llevo por dos razones. Uno, por lo que voy a decir ahora. Y otro, por el tema de la luz y tal, del enfoque de la cámara. Pero sí recomiendo guantes a la hora de usar la masilla por dos cosas. Primero, porque la masilla es un material irritante, ¿vale? Y puede provocar alergia... depende de a quién, entonces mejor no arriesgarse. Aparte de que a ser un material irritante, aunque no os provoque alergia, si os lleváis por un descuido la mano al ojo y demás, ya la habéis liado, ¿vale? Entonces os recomiendo que uséis guantes siempre que manejéis masilla. No es obligatorio, pero yo os lo recomiendo, ¿vale? La seguridad ante todo. Y luego aparte, ya sea para este trabajo o para otro, bueno, en este trabajo va a dar igual porque la vamos a tapar, pero para trabajos en el que la masilla va a tapar algún hueco, o es para recuperar una pieza, o para rehacer una pieza, para lo que sea, la cuestión es que se vaya a ver. Es recomendable usar guantes sin textura, ¿vale? Para que no se queden marcadas las huellas dactilares, ¿vale? Porque si no se nos va a quedar la huella dactilar. Entonces ahí están esas dos motivaciones por las que usar guantes a la hora de usar cualquier tipo de masilla, ¿vale? Porque todas son irritantes y luego para no dejar nuestras huellitas en ello. Bueno, pues ahora el primero lo que voy a hacer es rellenar el hueco que usaré la masilla. Y aprovecharé para ir creando un poquito la forma en que quiero que tenga. Voy a usar más porque esto me parece muy poquito. No quiero levantar mucho tampoco del suelo donde va a ir la miniatura. La levanto del suelo, la idea es levantarlo, ¿vale? Para que cuando creemos el efecto de agua, bueno, en este caso moco, la tierra quede por encima, ¿vale? Porque es claro, si la tierra está por debajo de lo que sería el efecto del agua, o el moco, pues no tiene sentido, porque evidentemente al estar más alto el nivel del líquido, pues se metería dentro de la tierra, la taparía. Por eso lo que vamos a hacer es dar un poquito de textura para que quede por encima la miniatura y quede bien hecho el efecto. Entonces aquí pues podemos crear cualquier forma. Aquí tenemos diferentes opciones, que es lo que he hecho, es lo primero, ¿vale? También tenemos dos opciones a la hora de una vez que terminemos esto. Podemos, como yo he hecho, directamente ya poner la miniatura, ¿vale? Ya pegarla directamente para que vaya secando la masilla junto con la miniatura, lo cual va a reforzar el pegado de la miniatura. O crear completamente la peana aparte, hacerla en su totalidad y ya luego incorporar la miniatura encima, ¿vale? Ya pintada y todo. Yo en este caso no lo he hecho así. Yo lo que he hecho es, como veis aquí en esta línea, he cogido, monté las miniaturas, las pegué en la peana. El siguiente paso, una vez que se haya secado toda esta masilla, que no está seca, será aplicar pues la arena, la tierra, lo que se quiera. En este caso yo aplicaré el Hard Texture, que ahora lo veremos cómo lo aplico. Y ya pues imprimir la miniatura, pintarla y al final, una vez que la miniatura esté pintada, pintar la base para así crear un poco de efecto de suciedad y tal, para que la miniatura quede unida a lo que sería visualmente la base, ¿vale? Para que no se vea como que la miniatura está por un lado y la base por otro. Entonces bueno, vamos a poner más o menos así, como una especie de cosa rara. Listo, con esto ya es suficiente para crear un poquito de volumen.
Ahora aquí tendríamos dos opciones. Podemos pegar la miniatura con unos clavitos o unos alambres. Puede ser perfectamente un clip. Lo cortáis, le hacemos unos agujeros en los pies y ping, la pegamos, ¿no? Para hacerlo más seguro. En este caso, yo no lo voy a usar. Lo que he dejado sí es un poquito de la línea aquí, ¿vale? Para que se meta dentro. Y ya entre eso, el cianoclilato y la propia masilla, esto va a quedar muy duro y no se va a separar. A no ser que lo haga con fuerza, partiendo probablemente parte de la miniatura, no se va a separar. Sin que va a ser aguante de caídas y todo lo que sea necesario. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar generosamente el cianoclirato. Uso este, ¿vale? Que es como espeso porque te permite más tiempo a la hora de pegarlo. Porque si os fijáis, generalmente lo que tiene el cianoclirato líquido, primero que se puede desparramar por todos lados y luego es que se seca muy rápido. Entonces este, que es más espeso, ¿vale? Se crean como burbujas, ¿vale? Te permite más tiempo de manipulación y no chorrea. Por lo tanto, viene bastante mejor, por lo menos a mi ojo, a la hora de trabajar con las miniaturas que requieren ese tipo de pegamento. Pero aquí ya, como siempre digo, cada uno sigue su estilo. Bueno, pues pegamos bien la miniatura, no quiero hundirla completamente. Recordad, como os comento en el especial de la peana, si no habéis visto el iniciándose en el hobby, os recomiendo que lo veáis. Y principalmente, si queréis saber sobre el tema de las peanas y tal, y muchas opciones que hay, pues ir y ver el episodio concretamente sobre las peanas. Y es que voy a hacer un poquito de presión, hago un poco para que se meta un poco más los pies, para que la miniatura se integre todavía más en el tema de la peana, que es lo que había comentado con respecto al pesto. El pesto es otra cosa. Con respecto al peso, ¿vale? Las figuras, los vehículos tienen un peso. Entonces, si lo metes en una peana con tierra y demás y pones el vehículo encima sin más, lo que va a aparecer es que el vehículo o está flotando o es de aire, porque no va a cohesionar con el terreno, ¿vale? Va a dar una apariencia rara. De hecho, va a parecer mucho un vehículo de un videojuego en el que normalmente los modelos 3D no se solapan entre sí. Entonces, al crear el efecto de peso de la miniatura, ¿vale? Hundirlo un poquito en el terreno, poner por encima un poquito que cubra un poco el tema de los pies y tal, vamos a crear ese efecto de que la miniatura pesa, de que está dentro de ese terreno, y creará un efecto bastante mejor. Esto mismo os lo comento en el especial, incluso con referencias visuales. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es dejar que seque. En el caso de ambas masillas, más o menos tienen la misma duración de secado, o por lo menos en el secado referente a lo que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Yo creo que con una horita es más que suficiente para seguir trabajando en lo que es la peana de la miniatura. Así que bueno, vamos a pegar el corte para esperar mientras está esto secando. Bien, ya nos ha secado bastante esto, hemos dejado una horita, ¿vale? No está totalmente seca la masilla, ¿vale? Pero sí lo suficiente como para poder trabajarla en la siguiente fase. Y ya una vez, pues en el siguiente secado, pues ya la dejamos que seque de manera normal antes de trabajarla completamente para pintarla. En este caso, pues ahora voy a trabajar con la textura esta de Vallejo. Vosotros podéis usar la que queráis, ¿vale? Hay muchos tipos, de muchas marcas, incluso las de Game Workshop, cualquiera os vale, ¿vale? La cuestión es el efecto. Realmente para este tipo de efecto, ¿vale? De la peana, os vale cualquier tipo de texturización, ¿vale? Funciona con todo, es lo bueno que tiene el efecto. Incluso esto mismo no es necesario que lo hagáis en plan moco. Esto os va a valer por si queréis crear agua de un océano, agua más o menos así móvil, y un montón de efectos de agua. Para agua más tranquila, más pausada, hay que usar otro tipo de producto, ¿vale? Que es el producto que veremos en la creación de la peana para las miniaturas que usé de Warzone Resurrection de la Dark Legion o la Legión Oscura. Ahí veréis el otro formato de textura de agua que hay y que se suele usar para las miniaturas. Bueno, pues con un pincel viejo y jodido, ¿vale? Pero que al menos esté bien más o menos firme la punta, pues voy a coger esto, que es el texture, y lo voy a ir extendiendo, ¿vale? La idea no es que esté solo en la zona de la masilla, sino extenderlo un poquito hacia afuera para que dé un poco ese efecto de volumen. Así que vamos agregándolo con cuidado. También porque si en este caso yo he creado muy opaca la
el efecto. Pero igualmente el efecto, ahora lo veremos bien, aunque quede opaco, hay partes que quedan bastante transparentes. Entonces si a la hora de crear la textura extendemos la textura un poco más allá de la zona alta, ¿vale? Sino que se meta en la zona que va a estar cubierta, nos va a crear aún más un efecto más realista. Le seguimos introduciendo esto. Es muy sencillo, cualquier textura, ¿vale? Incluso los de Game Workshop, ¿vale? No hay misterio. Se hace rapidito. Y en un momento lo tenemos montadito. Y ya la siguiente fase pues es muy simple, es pintar la miniatura. Y una vez que hemos pintado la miniatura, pues pasaremos a pintar la base y prepararla, agregando el resto de efectos. Vamos a meter un poquito más por este lado, que quede bien. Y listo, en este caso así lo vamos a dejar, ¿vale? No hay más, con esto es suficiente. Ya pues ahora toca pintar la miniatura y proseguir con la peana. Bien, continuamos con la peana. Ya las miniaturas están terminadas, ¿vale? Ya están pintadas. Como os dije, esto ya es elección. Podéis o bien terminar completamente la peana y luego ya pones la miniatura terminada, o bien terminar como es en este caso lo que serían las miniaturas y luego ya pues trabajar sobre ellas, ¿no? Lo que sería la peana. En este caso pues aquí seguimos con la referencia. Nuestro objetivo es hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es una tierra grisácea, como de escombros de ciudad y demás. Pues voy a darle unos colores grises, ¿vale? Para esto lo que voy a usar es el Administratum Grey y el Dawn Stone, ¿vale? Ya aquí esto es a elección de vosotros. Aquí lo importante va a ser cómo crear el efecto de agua, ¿vale? Lo que hagáis en la peana es diferente, pero yo os muestro al 100% cómo se creó lo que sería la peana. Entonces, ahora con cuidado, en este caso, porque tengo la miniatura ya terminada, le damos la capa base a lo que sería el efecto del Technical de Vallejo, de lo que sería la arena, con el gris. La idea es que lo cubra completamente, ¿vale? Porque me interesa que sea un color gris. Es el mismo gris que he usado para las peanas de los ultramarines. Lo que pasa que van a tener... Esta es un pequeño toque diferenciado, porque mi idea es que parezca que se están corrompiendo, ¿no? Que la tierra se está corrompiendo en sí misma. Como veis, solo estoy pintando lo que sería la parte de la technical, ¿vale? Lo que he dejado sin aplicar technical de la base, no lo estoy pintando. Y ahora vais a saber por qué, porque forma parte de cómo crear el efecto ese de agua. Y no es porque el efecto de agua lo vaya a tapar, ni mucho menos. Es por algo concreto que ahora veremos. Bueno, voy a pintar esto y ahora volvemos. Bueno, voy a acercar la cámara un poquito más para que se vea mejor el tema del trabajo de la peana. Ahora, una vez que hemos dado esta base, ¿vale? Que lo que he hecho es mezclar, recuerdo, el Dawnstone con el Black Chaos. Ahora directamente... Bueno, con el Black Chaos, perdón, el Abaddon Black. La costumbre vieja. Ahora lo que hacemos directamente con el Dawnstone, cogemos con el pincel, ¿vale? Así un poquito nada más por encima. Y lo pasamos con suavidad, vamos a apretarle, por encima, ¿vale? Para que nos quede un pequeño de efecto claro-oscuro en lo que sería la peana. No tiene que estar súper definido, ¿vale? Sencillamente que dé más o menos el efecto. No, lo podéis hacer con pincel seco o directamente con la pintura fresca. En este caso yo estoy usando la pintura fresca, ¿vale? Para que quede más fuerte el pigmento. Si lo hiciera con el pincel seco quedaría más clareado y no es lo que busco, perdón, que se me traba la lengüita. Quiero que quede el efecto más potente, porque ahora lo que vamos a ver es aplicar una shade. Entonces al aplicar la shade va a oscurecer bastante este pequeño efecto de luz. Y por tanto me interesa que quede fuerte. Si lo hiciera con el pincel seco, pues quedaría menos fuerte.
Bien, ahora que la pintura se seca muy rápido, ¿vale? Nada más que ya entre uno y otro, y lo que tardamos en usar la shade se seca rápido. Vamos a usar la Amazonian Camon Shade Ball, que es una shade de un tono muy verde oscuro. Unos tonos quizás por encima de lo que sería la Grazer Shade. Son muy parecidas en realidad, lo que pasa es que esta es un verde más oscuro y ambas funcionan muy bien. Y bueno, esto ahora lo que voy a hacer es aplicarlo encima de lo que acabo de pintar, ¿vale? Y cuando seque le va a dar un aspecto un poco como verdoso a lo que es la tierra, ¿vale? Entonces sencillamente se aplica sin más. Ella sola se va a meter entre los recovecos y listo, no tiene más misterio. Esto podemos hacerlo con muchas shades, con muchos tipos de lavados para crear diferentes efectos de profundidad en las texturas de las peanas. Por ejemplo, uno que suelo usar mucho es en agua, diluyo negro, lo que se llama Don Black, Muffin Brown, ¿vale? Que es un marrón claro. Y luego a veces le meto también algún color verde oscuro, como podría ser Caliban o quizás Castellan Green. Todo eso lo mezclo, lo diluyo bien y creo una especie de lavado. Y ese lavado lo suelo aplicar al terreno, a las rocas y demás. Y lo que hace es que cuando seca da un efecto más realista a tierra. Y sobre todo si intensificamos lo que sería el tono verde, ¿vale? Nos da un efecto de mohoso muy interesante que para roca y demás funciona muy bien. Bueno, pues ya hemos aplicado la shade, ahora simplemente toca esperar a que seque. Bien, ya tenemos la shade seca, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a coger es Administrator Gray, ¿vale? Y muy levemente, muy levemente, en este caso sí es recomendable usar un poco el pincel seco, es aplicarlo por encima para resaltar el gris. Como veis ha quedado en un gris muy oscuro por el tema de la shade y sencillamente lo resaltamos un poquito en algunas partes, no totalmente, ¿vale? Simplemente en algunas zonas, puntos concretos, así de forma aleatoria. Porque recordar, lo simétrico no es realista, lo aleatorio sí, ¿vale? Para este tipo de cosas. Y bueno, ya tenemos lo que sería el punto común, o más bien ya llegaremos al punto común, da igual el tipo de peana que tenemos, que hayamos hecho, ¿vale? Como os he dicho, escombros, hierba, lo que sea. La cuestión, ya tenemos todo ese detalle de la peana terminado. Entonces ahora toca crear el efecto importante, que es por lo que estáis aquí, que es el efecto este de agua nurglosa, ¿vale? Recordaros que este efecto es aplicable no solo al tema nurgloso, sino que es un efecto que podéis dar de muchos tonos de color, de muchos tipos diferentes, porque el producto que vamos a usar, que es este, es el Water Texture de Vallejo, nos vale para cualquier cosa, es completamente transparente, ¿vale? Es el bote estándar que se vende, ¿vale? 200 mililitros. Con este bote, ¿vale? Con solo este bote podéis pintar, podéis hacer la base de cientos de miniaturas. Generalmente es un bote tan grande porque es un producto que está diseñado y pensado para escenografía, ¿vale? Por eso viene tanta cantidad. De hecho, el precio es bastante barato, aproximadamente unos 10 euros más o menos, quizás un poco menos, sobre 8 o 9, depende también de la tienda y el descuento que tenga. Y como veis, aquí, aunque lo vemos blanco, ¿vale? Esto una vez seca se queda completamente transparente, ¿vale? Que ese es este producto. Entonces nos da para bastante. Recordaros que es un producto muy irritante, ¿vale? Guantes siempre, todos los water textures de Vallejo, ya el aguas tranquilas y manejarlo siempre con guantes y mucho ojito de que no os caigan los ojos, ¿vale? Si os caen los ojos, aclarar rápidamente y si veis que tenéis complicación, ir al médico sin pensarlo. Y sin tirar las cosas al suelo, por supuesto, como hago yo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer para la base es imitar este tono de color con una mezcla, ¿vale? Vamos a mezclar este amarillo, o este tono amarillo, el Iriel Yellow, con el Nurgling Green, para crear un tono muy aproximado, o lo más aproximado al Nurgle Riot. En este caso, aquí veis, queda un poquito más fuerte, pero es también por el tipo de efecto, porque esto no lo vamos a usar, ¿vale? No
no he querido usar el Nurgle Riot directamente, mezclar el Nurgle Riot con el Texture, porque como esto también es una textura muy similar a esta, ¿no? No sé cómo van a reaccionar entre ellas, ¿vale? Entonces no es bueno mezclar químicos que no conocemos. Por lo tanto, aquí lo único que nos interesa de esto es pillar el tono de color. Y para ello se mezclan esas dos. Una vez que hemos mezclado eso, a la base, ¿vale? A la parte que no habíamos pintado, vamos a darle con ese tono de color allá donde vayamos a echar el efecto, ¿vale? Esto lo que va a hacer es añadir opacidad a lo que es el efecto y que quede como más opaco, más consistente, ¿vale? Como es un efecto transparente, cuanto más pigmento le metamos a lo que es la textura, más opaca va a quedar. Por lo tanto, aquí podemos jugar un poquito, ¿vale? Ya a nuestro gusto con el tema de la opacidad y la peana, porque por ejemplo podemos crear el efecto que sea un poquito más transparente y se vea en la parte de debajo de la peana. En este caso lo que quiero es reforzar esa opacidad, ¿no? Esa mocosidad espesa. Pero, por ejemplo, si queremos resaltar algún detalle que hubiera abajo que ha quedado oculto, ¿no? Por esa capa de moco o por el agua o por lo que queramos representar, pues ahí tenemos que jugar con la opacidad del efecto, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo por aquí. Si quisiéramos incluso darle un poquito de detalle, en plan como que tiene brillo y tal, que no es el caso, pues haríamos un pincel seco por encima de la roca en los bordes, con un tono más claro, pero como este no es el caso, no lo vamos a hacer. Aquí en esta sería solo por este lado, este sí va a llevar un poquito más, lleva por delante y por detrás, sin que lo aplicamos. Y bueno, llegamos a la parte final, a la parte en la que creamos, pues terminamos de crear el efecto. Ahora lo que haríamos es tomar el texture, ¿vale? El water texture. Y en un recipiente lo mezclaríamos o le añadiríamos el Nurgle Green y Ariel Yellow hasta conseguir esta tonalidad, ¿vale? Esta tonalidad que tenemos en estas bases. Lo bueno, como os he dicho, es que da para mucho. Por tanto, si os sobra, lo podéis guardar. Se conserva muy bien en cualquier recipiente cerrado, ¿vale? No se seca. En este caso yo he cogido un antiguo bote de pintura, o en este caso una shale de Null Oil, y aquí pues he metido lo que me ha sobrado, ¿vale? Del efecto. Entonces tomamos lo que es el efecto, como veis está completamente líquido, como recién hecho, de hecho lleva varios días aquí, y aquí puede estar durante bastante tiempo, mientras esté en un ambiente más o menos no muy seco, no esté al lado de una fuente de calor, y lo tengamos bien cerrado el efecto, ¿vale? No se va a secar. Para que se seque el efecto tiene que estar a la intemperie y tiene que pasar bastantes horas, que eso os lo voy a explicar al final. Bueno, pues tomamos el efecto, en este caso lo voy a ir dejando aquí y vamos a empezar a aplicarlo. Tomamos la mini y lo único que tenemos que hacer es irlo colocando sin más. Ya depende si queremos extenderlo o no queremos extenderlo. Aquí lo que hago es que voy a crear como una especie de forma, ¿vale? No quiero que sea completamente liso, que es lo bueno que tiene este efecto, ¿no? Que es la clave de este efecto. Es que nos permite crear un efecto como acuoso que se queda tal cual lo pongamos, ¿vale? Yo esto lo dejo así, ¿vale? Con esta forma, y cuando seque con esta forma se va a quedar, ¿vale? Porque es pastoso. No se va a quedar plano ni líquido, ni nada, va a mantener la forma. Y esto viene muy bien para las miniaturas de estas planas, como las de Game Workshop, sin necesidad de tener que crear bordes y demás para que no se nos derrame. Entonces seguimos creando con cuidado de no tocar lo que ya hemos aplicado, y como veis es muy rápido, y lo bueno que tiene pues es eso, ¿no? Que si hacéis de más lo podéis seguir usando, lo cual también viene muy bien porque, como ya sabéis, uno de los problemas que suelen dar las mezclas es que muchas veces pues no siempre va a quedar con la misma tonalidad. Entonces podéis hacer de más y guardarlo, recordad que esté bien sellado, incluso lo podéis meter en el frigorífico para que aguante todavía más, siempre bien sellado, y de esa manera pues aplicarlo a futuras miniaturas, apenas futuras, y os va a quedar exactamente igual, porque como es la misma mezcla, ya todo os va a quedar exactamente igual. ¿Veis? Ya está terminada esta. Como veis, el aspecto es mucho más claro la que está recién aplicada, luego se va
a oscurecer, ¿vale? Y va a adquirir ese tono más mucolítico que vemos en estas dos que ya están terminadas. Bueno, con esto lo mismo. Tomamos aquí el tochón, lo extendemos, le damos así como forma. Esto también lo podéis aplicar encima de la miniatura, ¿vale? Si queréis que parezca que le está goteando mocos, lo que sea. Incluso, imaginar, para peanas de desgarradores de córnea y demás, o desangradores, no me acuerdo cómo se llamaban, le ponéis rojo sangre y podéis crear unas peanas con efecto de ríos de sangre y demás, chulísimas. Vamos a aplicar un poquito por aquí, vamos a corregir este exceso que me he pasado por la parte de la peana. Voy a aprovechar esto que tengo en el pincel y voy a hacer así, lo extiendo por aquí, le vamos a dar un poquito más de volumen. Así, y listo. Y ya está, esto es todo. Esto lo cerramos, que nos dura. Todavía me queda aquí, me va a durar para más peanas. Y ahora lo importante, una vez que hemos aplicado el efecto, es dejarlo reposar, ¿vale? Tiene que reposar 24 horas. Durante 24 horas lo que yo os recomiendo es que estas miniaturas que tengan este efecto creado estén selladas, estén protegidas del polvo, de la suciedad, de cualquier cosa, de las pelusas, porque todo lo que le caiga ahora mismo encima se va a quedar pegado, ¿vale? Entonces guardarlas en una vitrina, meterlas en un tupper, ponerles un bazo encima boca abajo, ¿vale? La cuestión es que durante 24 horas, no menos, ¿vale? Las miniaturas estén protegidas de la intemperie. Y es el tiempo que va a tardar el efecto, ¿vale? De estar totalmente seco y que no haya riesgo ya de usarlo, ¿no? Entonces, una vez que haya secado, las 24 horas de rigor, cogerá bien la tonalidad del pigmento al secarse, porque se le quitará ese blanco que tiene de por sí el producto, ¿vale? Se quedará transparente y al quedarse transparente, completamente transparente, ¿vale? Entonces ya va a verse bien el pigmento que le hemos aplicado y quedará con este aspecto. Y nada, esto es todo. Así es como se hacen estas peanas mucolíticas que creé para mis miniaturas de la Guardia de la Plaga.